Bendiciones, qué bueno que estamos una vez más aquí en este día para iniciar nuestra lección para este día y esperamos que usted ya esté listo ahí, cómodo, en este grupo de amistad hogareño. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es el siguiente, se titula Una esperanza para todos. Una esperanza para todos. Todos estamos a ver que hay esperanza. Así que, repito el tema, una esperanza para todos. Bueno, les invito para que hagamos una oración breve y dejemos que el Señor Jesucristo nos instruya, nos edifique con su palabra y cada uno al terminar nos vayamos a nuestra casa con un mensaje en nuestro corazón. Así que oramos todos juntos al Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos da de estar aquí, reunidos en este grupo de amistad hogareño. Pedimos, Señor Jesucristo, tu gracia, tu misericordia, la sabiduría para exponer este tema. Edifícanos con tu palabra y de esa manera extraer el mensaje que tú tienes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Le quiero pedir a usted que vayamos a Rompehielo y este día queremos que usted nos cuente un breve testimonio. Algo breve, no tiene que extenderse mucho porque el tiempo no nos alcanzaría, pero vamos a dar unos minutos para que usted nos cuente un testimonio que tiene que contarnos de lo que Dios ha hecho en su vida. Así que damos unos minutos para que usted nos cuente su testimonio. Gloria a Dios, muy bien. Me hubiera gustado escuchar su testimonio. Seguramente Dios está haciendo cosas grandes en su vida, ¿verdad? Entonces, enseguida vamos a iniciar con nuestra adoración, con nuestra alabanza. Así que, por favor, pongamos por ahí el CD o vayamos ahí a cualquier medio electrónico que usted vaya a usar para a entonar una alabanza a nuestro Dios.
Así que vamos a levantarnos y vamos a adorar a nuestro Dios con todo el corazón. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué bueno que usted sintió seguramente la presencia de Dios en su vida. Y bueno, vamos a dar paso a la palabra del Señor Jesucristo. Y leemos ahí en el libro de San Juan, número 11, versículo número 45. Dice así la palabra del Señor. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús creyeron en él. Lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino que también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos salieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Muy bien. Miren, al estudiar este pasaje de la Escritura, notaremos enseguida las reacciones encontradas de parte de los que presenciaron una señal tan grandiosa, tan maravillosa, que no solamente asegura, sino también certifica la promesa de la resurrección de Lázaro, de un Lázaro que estuvo 4 días muerto y que ahora estaba resucitado. O sea, Dios le levantó de los muertos. Dicho este acontecimiento trajo una esperanza viva a aquellos que pudieron abrir su corazón. Esta esperanza sigue siendo el ofrecimiento a una humanidad sumergida en la tristeza, en la desesperación, la angustia y en la dureza de su corazón. Porque hay que entender, hoy vivimos tiempos donde hay mucha tristeza, gente se está suicidando, gente está cayendo en una vida llena de pánico, de terror, de angustia, de mucha tristeza, de mucha depresión, y Dios quiere sacarnos de ese tipo de vida. Dios quiere que tengamos la esperanza, confiemos en Él, que nos demos cuenta que Él es el Dios que puede hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. En el verso 45, mire, dice así la palabra del Señor. Entonces muchos judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces, los constantes intentos por opacar el poder del Evangelio se ha manifestado desde el tiempo de Jesús. Recordemos que en el tiempo de Jesús, él tuvo mucha oposición con la clase religiosa, los fariseos, los saduceos, los herodianos, que eran la clase religiosa de aquel entonces. Y ellos en lugar de gozarse, decir, wow, qué maravilla estamos viendo,
el poder de Dios a través de Jesucristo. No, ellos estaban preocupados porque Jesús estaba manifestando su poder. Y a ellos les interesaba más su religión que el poder de Dios manifestado. Lamentablemente hoy en día es igual. Hay gente que le preocupa más su religión que alcanzar la salvación, que ver la gloria de Dios en sus vidas. Mire, entre muchos que acompañaban a las hermanas de Lázaro para consolarles, se suscitó una serie de reacciones. En primer lugar, preguntémonos lo siguiente: ¿qué habrán dicho al ver este milagro cuando Lázaro salió de aquella tumba? ¿Qué habrán dicho aquella gente? Las reacciones fueron diversas. Bueno, en el verso 45 dice así: y vieron lo que hizo Jesús, y creyeron en él. Entonces mucha gente, cuando vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Jesús. Ellos sabían que el poder de Dios estaba con Jesucristo. Era innegable el poder de las maravillas exhibidas por Jesús. Pero algunos de ellos, los informadores, los espías, los chismosos, digamos así, fueron a los fariseos con la clase religiosa y le dijeron lo que Jesús había hecho. Fíjense que había un grupo de personas que creyeron en Jesús, que rindieron su vida a Jesús, que glorificaron a Dios por aquel acto poderoso que habían visto sus ojos. Pero hubo otros que solamente fueron a ver qué pasaba, y aunque ellos vieron lo que aconteció, ni aún así se arrepintieron y entregaron su vida a Jesús, sino todo lo contrario, fueron y a dar la noticia a los fariseos, pero no con una buena actitud, sino para acusar a Jesucristo. Qué terrible es esto. ¿Verdad? Hoy en día hay personas que han sido liberadas del alcoholismo, de la drogadicción, de situaciones bien terribles. Matrimonios han sido restaurados, pero siempre va a haber aquellos que dicen: oh, pero fue en aquella iglesia evangélica, fue en aquella iglesia protestante, dicen algunos por ahí, en lugar de ver el poder de Dios que se está manifestando y que cambió las vidas de aquellas personas. Pero vamos a seguir aquí con este tema. Mire, ¿con qué propósito fueron esta gente a dar la noticia a los fariseos? ¿Será que querían convencerles de que estaban equivocados acerca de Jesús? Para consultar con ellos antes de decidir si aceptarían a Jesús o no. O sea, ¿cuál era el propósito? Mire, probablemente se sentían obligados a decir toda cosa nueva a sus guías religiosos. La reacción de los religiosos fue muy contraria, pero muy obvia, ya que los principales sacerdotes y los fariseos evitaban que algunos confesaran a Cristo Jesús, con la amenaza de expulsar de la sinagoga. Y sí sabe una cosa: en aquel entonces, toda persona que creía en Jesucristo eran expulsados de la sinagoga, eran expulsados de su centro religioso, de donde ellos acudían. Es como hoy en día, eran expulsados de su iglesia, digamos así. ¿Por qué? Porque habían creído en Jesucristo. Ese era el pago que la gente recibía. Y no solamente eso, sino que la sociedad entera lo señalaba: oh, mira, ese sigue a Jesucristo. Hoy en día es algo similar. Ah, mira, ese es hermano, ese es aleluya. Esta persona y ahora se fue ya con los protestantes. En lugar de decir: mira, esa persona era un alcohólico, esa persona era un adúltero, esa persona tenía un hogar destruido, esa persona estaba en los vicios y ahora mira cómo fue restaurado. En lugar de ver el poder de Dios, la restauración que Dios hace en la vida de una persona, el sentimiento religioso, así que el celo religioso ciega el entendimiento, ciega los ojos de las personas, y en lugar de decir: yo también voy a entregar a Jesucristo, prefieren cerrar sus ojos a la realidad. Entonces igualmente así pasaba con esa gente que, bueno, algunos preferían conservar su lugar en la sinagoga, su puesto, digamos así, en la sinagoga, su silla en la sinagoga, antes de rendir su vida a Jesucristo. Pues ahora se requería otra medida más fuerte para
detener la influencia de Jesús. Miren, los religiosos, repito, en lugar de gozarse, ellos buscaban la manera de cómo detener a Jesucristo para que no siga haciendo sanidades. Porque ¿qué es lo que hacía Jesucristo? Sanaba enfermos, resucitaba muertos, daba de comer a multitudes. Y ellos, los religiosos, en lugar de gozarse, en lugar de decir gloria a Dios, no, ellos buscaban la manera de cómo detener aquello. ¿Saben una cosa? Hoy en día es lo mismo. Hoy en día, lamentablemente, en lugar de que nos gocemos por lo que Dios está haciendo en los últimos tiempos, hay gente que está tratando de detener el Evangelio, de que ese Evangelio no se siga predicando. Mire, si más gente conociera el Evangelio, no tendríamos tantas cosas, o no veríamos tantas cosas como lo que vemos en los últimos tiempos. En los tiempos hemos visto negocios saqueados, negocios destruidos, por personas que están manifestando de manera violenta. Si esas personas fueran temerosas de Dios, claro, posiblemente protestarían quizás de manera pacífica, de una manera tranquila, pero por la falta del temor a Dios, vemos todas esas cosas. Vivimos un mundo muy peligroso, una sociedad bastante convulsiva, bastante, con mucho coraje en su corazón, que lo manifiesta de esa manera, rompiendo cosas, agrediendo a otros. Entonces, Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y lamentablemente a veces defendemos solamente nuestra religión en lugar de poner la mirada en Jesucristo. Dice que los religiosos, pues ellos trataban de parar el poder de Dios, de que Jesús nos continuara adelante con lo que Él estaba haciendo. Pero sigamos aquí en esta lección. Muy bien, vayamos al verso 49 y hasta el verso 57. Dice así: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Gloria a Dios. Bueno, así nada más. Entonces, note que había un complot para matar a Jesús. Fíjense una cosa, que en lugar de que ellos se gozaran por lo que Jesús estaba haciendo, ellos, los religiosos, buscaron una manera, un plan, un complot para matar a Jesús. Entonces Jesús había explicado la naturaleza espiritual de su reino. No tenía ambición alguna para tomar ningún poder humano o político. Él no vino para que, ahora sí que ocupar un lugar político en el gobierno de ninguna manera. Amén. Sino que venía a manifestar al corazón de aquellos que se encontraban inmersos en su maldad una esperanza plena de vida eterna. Y eso vino Jesucristo, a dar esperanza de vida eterna. Mire, vivimos los últimos tiempos, vivimos tiempos finales, y Jesucristo le está llamando a usted. Le está llamando para que usted entregue su vida a Jesucristo, para que usted tome otro camino diferente. Un camino, ¿qué camino? El camino de la vida eterna. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que hay una esperanza para usted, mi amigo, mi amiga. No importa quién sea usted, Dios le da una esperanza. Mire, ante un complot para matarle, uno de ellos, el sumo sacerdote de aquel año llamado Caifás, ¿verdad? Él dijo: vosotros no sabéis nada. Es decir, al decir esto, Caifás propuso que Jesús fuera entregado a la muerte para evitar problemas con los romanos, pero Dios quería decir que Jesús había de morir para salvar no solamente una nación, sino también salvar a toda la humanidad entera. Gloria al nombre de Jesucristo. Caifás razonaba, amén, que sería justo y correcto matar a Jesús, porque tal acto sería para el beneficio de la nación. Es decir,
mejor que muriera un solo hombre en lugar de que toda la nación pereciera. Es decir, Caifás, como sumo sacerdote, ¿verdad? Él decía, bueno, que es mejor que muera Jesús y así se acabe el problema. Así evitamos de que no vaya a ser que más gente se nos salga de aquí de la sinagoga, de nuestra religión. Pero aún Caifás estaba hablando cosas, ¿verdad?, que era necesario que se cumplieran, porque Jesucristo a eso vino, a dar su vida en rescate de la humanidad, en rescate de su vida y de mi vida. Él vino a pagar el precio por usted y por mí. Caifás, ¿verdad?, estaba realmente hablando ciertas palabras proféticamente. Entonces, tras todo esto, la voluntad de Dios, sin resultar en lo más mínimo contaminaba, se dirigió en su cumplimiento de tal forma que las palabras que saldrían de los labios de este frío y asesino sumo sacerdote resultarían exactamente las que estaban para expresar la verdad más sublime y gloriosa respecto al amor, amén, de nuestro Dios, que Él se manifestó en carne para dar su vida por nosotros. Él vino a este mundo para entregarse, es decir, para ir a la cruz del Calvario y a través de su sangre poder redimir a este mundo lleno de pecado. Así que, mi amigo, tenemos esperanza. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y bueno, en el verso 55, dice así la palabra del Señor, verso 55 del capítulo 11 de San Juan. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces Jesús mismo inició los encuentros con los judíos. Él sabía exactamente cuándo y cómo Él iba a poner su vida. Judíos y romanos no podían cambiar ese plan. Por eso Jesús dijo en una ocasión: nadie me quite la vida, yo tengo poder para darla y para volver a tomar. Buscaban a Jesús los religiosos, porque la fama de Jesús aumentó aún más en aquel entonces, después de la resurrección de Lázaro. Y estando ellos en el templo, ¿verdad?, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? En aquel entonces ellos fueron ahí a la fiesta de la Pascua, y en lugar de poner atención a su evento religioso, estaban viendo dónde estaba Jesús. ¿Por qué? Porque le querían prender. Entonces, la elaboración de estos interrogantes indica que se esperaba una respuesta negativa, pero la respuesta era afirmativa. Vendría a la fiesta para poder llevar a cabo y hacer exactamente lo que Caifás había dicho: morir por la nación y por la humanidad entera. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, así lo dijera, para que le prendiese. La hora de Jesús estaba llegando. Los líderes de los judíos estaban muy atentos para prender a Jesús. En Mateo 26 dice así: tuvieron consejo para prenderle con engaño y matarle, pero decían: no durante la fiesta, es decir, la fiesta de la Pascua, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces Jesús mostró una y otra vez la validez del Evangelio, prevaleciendo en justicia, dejando a todo hombre mentiroso, ¿verdad? No existe una esperanza tan completa cuando la vida misma, cuando abraza la fe que está en Jesucristo. Es decir, no hay otra esperanza más que solamente en Jesucristo. Por eso es de que yo le invito a usted para que ponga su confianza, su esperanza en Jesucristo. Mire, no hay tal cosa de que el que se muera ahí queda. No. Hay dos lugares donde el hombre va a pasar la eternidad. Uno es el infierno y el otro es la gloria de Dios, el cielo. Entonces, Jesucristo nos viene a ofrecernos una esperanza de vida eterna, que si morimos en Él, que si nos arrepentimos, caminamos con Él, entonces al morir vamos a una eternidad maravillosa, gloriosa. Esa es la esperanza. Y además de esto, mientras estamos aquí vivos, en cualquier situación, en cualquier problema que enfrentemos, Jesucristo es la esperanza para cualquier problema que estamos enfrentando. Así que es tiempo de entregar nuestra vida a Jesucristo. Yo le invito a usted, mi amigo, mi amiga,
para que piense, para que medite. Mire los tiempos que vivimos hoy en día. Mire la situación que se ha generado en los últimos tiempos. Pero usted tiene una esperanza de vida eterna, una esperanza de caminar con Dios, una esperanza que Él no lo va a dejar y tampoco lo va a desamparar. ¿Qué más queremos? Entonces, le invito para que usted entregue su vida a Jesús. Y para concluir, mire, quiero decir lo siguiente: a pesar de los intentos por querer evitar que muchos recibieran el amor incondicional de Jesucristo, la fe, esperanza, nadie pudo realmente, amén, impedir que gente entregara su vida a Jesucristo. Más bien, vemos que después de su muerte, de su resurrección, bueno, vemos multitudes venir a los pies del Señor Jesucristo. Es decir, el enemigo tratará de impedir de que usted se acerque a Dios, de que usted rinda su vida a Jesucristo. Pero no permita que obstáculos, que pensamientos le eviten a usted entregar su vida a Jesús. Vamos a entregue su vida a Jesucristo. Vamos a orar por usted. Queremos ayudarle. Queremos que usted le sirva a Dios con todo el corazón. Usted y su familia. Mire, ¿qué vamos a hacer? No sabemos lo que venga más adelante, pero con Dios estamos más que seguros. Por eso, le invito para que usted entregue su vida a Jesucristo. Bueno, vamos a terminar con esta lección. Y ahí donde usted está, ¿por qué no inclina su rostro? Te invito para que se rinda al Señor Jesucristo. Ríndete a Dios. Tu problema se puede arreglar. Tu problema puede quedar en la mano de Jesucristo y Él sabrá cómo arreglar tu problema. Pero ríndete al Señor Jesús. Vamos a orar en esta tarde y vamos a darle gracias a Dios con todo el corazón. Y así usted haga una oración y diga: Señor, yo te entrego mi vida. Aquí estoy. O usted que se estaba alejando del Señor Jesucristo, vuelva otra vez al Señor Jesús. Caminemos otra vez con Jesucristo. No hay nada mejor como eso. Avive otra vez esa pasión por seguir a Jesucristo. Bueno, vamos a orar todos juntos. Padre Celestial, en este momento, Señor, seguramente hay alguien, Dios mío, que está rindiendo su vida a ti, Señor Jesús. Padre Celestial, yo sé que esa persona en este momento se arrepiente de sus pecados, Señor. Reconoce, Señor, que te necesita, oh Dios Todopoderoso. Por eso este día, Dios mío, toma a esta persona en tus manos, Señor Jesucristo, mi Dios y mi Salvador. Sé tú, Señor Jesús, obrando, Dios mío, de manera especial en su vida. Dios mío, tú eres nuestra esperanza. En ti hemos confiado, Señor Jesucristo. Cualquier persona que venga con un problema, situación, cualquiera que sea, ayúdale, Señor. Extiende tu mano poderosa, oh Dios Todopoderoso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, amigos, hemos concluido. Y recuerde, lo espero en la próxima lección. Así que invite personas para que juntos, amén, aprendamos de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.